¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Después del Pleno, este espacio que Congreso Televisión estrena para compartir con todos ustedes amplia información respecto a las normas que se trabajan aquí, precisamente en este escenario, el hemiciclo central del Congreso de la República, donde nacen las leyes. Soy Osman Valverde y de antemano les agradezco por acompañarnos en los siguientes minutos, donde vamos a analizar cada una de las normas que se trabajan aquí en el Congreso de la República. Vamos a conversar con especialistas para conocer, entre otras cosas, cuáles son los beneficios que justamente trae consigo todas estas leyes aprobadas. También le vamos a dar el seguimiento y el monitoreo respectivo a cada una de las normas, y este trabajo no sería posible sin el apoyo del Departamento de Investigación y Documentación del Congreso de la República. Sin más preámbulos, entonces, iniciamos Después del Pleno con nuestra primera secuencia, normas promulgadas. Cada mañana revisamos el cuadernillo de normas legales del Diario Oficial El Peruano para conocer cuáles son las nuevas leyes, el trabajo que hace el Congreso de la República remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y que vemos precisamente publicado en el Diario Oficial. ¿Qué tenemos esta semana en normas promulgadas? Vamos a ver la siguiente gráfica, en la cual nos da cuenta que el día martes se publicó la modificación a la Ley General de Turismo. Como vemos en pantallas precisamente en estos momentos, el 17 de abril, correspondiente al martes como mencionábamos, se publicó esta modificación a los artículos 11, 12 y 24 de la Ley 29408 de la Ley General de Turismo. La finalidad de esta ley es promover la declaración de zonas de desarrollo turístico prioritario en el país, así como la elaboración de los planes estratégicos regionales de turismo. Ley que, como vemos, beneficia directamente a cada una de las regiones, porque es necesario promover precisamente esta industria sin chimeneas, el turismo, para que se promueva asimismo el desarrollo de todas las regiones del país. Pero tenemos más, como vemos en esta gráfica en pantalla. Ayer, 18 de abril, el Diario Oficial El Peruano publicó la ley que otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú, comprendidos en el Decreto Supremo 010-2005, y regulariza la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar Policial. Esta ley autoriza a la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, y a las AFPs a transferir hacia la Caja de Pensiones Militar Policial los aportes previsionales efectuados por el Estado durante el tiempo que estuvieron en la condición de empleados civiles. Sin duda, una noticia importante y sobre todo que va a beneficiar mucho al personal policial que acabamos de mencionar. Y por último, les contamos en esta secuencia de normas promulgadas que vamos a continuar viendo en esta gráfica, que hay una tercera norma publicada esta semana, ayer para ser más específicos, miércoles 18, es la publicación de la Ley Marco sobre Cambio Climático. ¿De qué se trata esta normativa? Pues busca fortalecer el rol del Ministerio del Ambiente en la gestión y prevención del cambio climático con la participación de otros ministerios y gobiernos regionales y locales. Una promulgación que, tal como recordamos, un día antes se ha dado en medio de una ceremonia especial desarrollada en el propio Palacio de Gobierno. El presidente de la República, algunos congresistas han participado de esta promulgación en esta ceremonia. ¿Por qué? Porque nuestro país se convierte en el primero de Sudamérica, de acuerdo a lo mencionado por los propios legisladores presentes en esta ceremonia, en contar con una ley para el cambio climático. Es un trabajo que ha hecho el Congreso de la República y que ya es ley gracias a esta promulgación también dada en el Poder Ejecutivo. Hasta aquí entonces normas promulgadas, este bloque en el cual estamos dando cuenta de las nuevas leyes, pero vamos con más aquí en Después del Pleno y ahora conozcamos el resumen de la última sesión plenaria. Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que aprueba el protocolo de 1996 relativo al convenio sobre la prevención de la contaminación del mar para el vertimiento de desechos y otras materias 1972. El propósito es proteger y conservar el ecosistema marino. El convenio de 1972 tiene como finalidad proteger y preservar el medio marítimo contra toda fuente de contaminación, adoptando medidas eficaces según la capacidad científica de cada país, la capacidad técnica, también la capacidad económica, para prevenir,
reducir y eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de desechos u otras materias. Sobre las sustancias permitidas mencionadas en el anexo 1 del protocolo, el Perú no autoriza el vertimiento de fangos cloacales, desechos de pescado o materiales resultantes de la elaboración de pescado, flujos de dióxido de carbono resultante de los procesos de captura para su secuestro. Aquí también tendría que, de ser posible, incorporarse todos los impactos que vienen de los relaves mineros y que van a los ríos, los desechos que van a los ríos y que van a generar también un impacto desde las partes altas, medias, hacia las partes bajas de la cuenca. De esa manera tendríamos otra fuente de contaminación que tendría que ser regulada y que tendría que ser contemplada también como parte de los convenios internacionales. En este contexto, durante el debate se propuso que el Congreso priorice los proyectos de ley orientados a reducir la contaminación por plástico. Esto a propósito de que la contaminación marina con bolsas que no son biodegradables es un problema en todo el mundo. Se han presentado desde los años 50 hasta la fecha más de 8.000 millones de toneladas de plástico en nuestros mares y se calcula que en los próximos 15 años esta cifra se igualará. Es decir, en los próximos 15 años botaremos a nuestro mar lo mismo que se ha botado en los últimos 70, tomando en cuenta además que solo el 9% de los plásticos que se produce se reciclan. La resolución legislativa sancionada por el Pleno no requiere de segunda votación. A fin de fortalecer a nivel político y estratégico las acciones de coordinación y cooperación conjunta para la prevención, investigación, persecución del delito de trata de personas y la asistencia y protección a las víctimas del mencionado delito, el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que propone un acuerdo entre Perú y Colombia para combatir este flagelo que afecta especialmente a los niños y niñas y cuya incidencia se encuentran mayormente en la zona de frontera de nuestro país. Ya están en Cancillería 2 tratados más, el que está con Chile y Ecuador, que nos va a venir a la Comisión de Relaciones Exteriores, igual lo vamos a tratar para poderlo sacar lo más pronto posible. Tenemos que estar unidos en esto toda la región para poder enfrentar esta terrible lacra, porque esto está mezclado con narcotráfico, está mezclado con minería ilegal. Vamos a tener un trabajo mucho más coordinado, no solamente para fiscalizar, sino para ver qué medidas damos para tratar a estas personas, qué medidas de precaución tomamos, cómo hacemos que nuestro Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, sean mucho más activos y evitemos que estas niñas y niños sean sacados de su hogar o algunos malos padres también tengamos que quitarles la patria potestad, porque a veces los negocian. Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial son 21 millones de personas explotadas y de ellas 4 millones son explotadas sexualmente. En el Perú, entre el año 2010-2016, el número de denuncias de trata de personas aumentó de 298 a 1.144 al año. Este acuerdo permite dar cumplimiento a normas internacionales vinculantes para el Estado peruano. La lucha contra la trata tiene que ser impecable y tiene que ser vertical y sin ninguna tolerancia a quienes la ejerzan. Los estados tenemos que hacernos fuertes contra la trata de personas. Pero también es cierto que en términos de trata de personas tenemos que trascender solamente lo sexual, presidente, porque también hay trata ligada a la explotación laboral y generalmente tiene rostro de infancia. El problema de trata responde, presidente, al problema de la minería, la tala ilegal, como en el caso de Madre de Dios, que está íntimamente vinculado, diríamos, con estos negocios ilegales que lo que hacen es concentrar personas masculinas. Y efectivamente, la trata es un negocio si mientras hay demanda hay oferta. Y hay que también contrarrestar la demanda. Y la demanda la vamos a solucionar abordando también políticas que permitan construir igualdad de género, permitan también abordar desde el ámbito educativo.
se elaborará un plan binacional de tratado en el que determinará un cronograma de actividades, competencias, plazos y formas de implementación, y una de las acciones principales será la elaboración de un directorio de los puntos de contactos permanente de las entidades involucradas para un canal de comunicación directa. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la recientemente aprobada y promulgada Ley del Trabajador Judicial. Para ello vamos a conversar con Franklin Quiroz, representante de la Federación de Trabajadores de este Poder del Estado. Volvemos. Continuamos con más aquí en Después del Pleno. El trabajador del Poder Judicial ya tiene una ley que regula su carrera. Se ha esperado muchísimos años para que esos trabajadores de este Poder del Estado cuenten con esta normativa. El Congreso ha hecho este trabajo por insistencia, porque esta norma fue observada en su momento por el Poder Ejecutivo y ha sido promulgada en una ceremonia especial en la cual ha participado no solamente el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta, sino también el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Pero ahora vamos a conocer la voz justamente de los propios beneficiarios, de los trabajadores del Poder Judicial, en su representante Franklin Quiroz, es dirigente justamente de este sector de trabajadores, para que nos comente todo respecto a los beneficios que trae consigo esta nueva ley. Yo soy Franklin Quiroz Aldaña, presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, FETRAPOC Perú. Efectivamente, la ley que se ha promulgado por el Congreso de la República ha tardado casi 200 años en aparecer. Es la primera vez que los trabajadores judiciales contamos con una ley de carrera del trabajador judicial y que va a permitir al interior mejorar las cosas. Esto se ha dado después de una gran lucha, pero eso sí tenemos que resaltarlo con el apoyo del Congreso, porque lamentablemente el Poder Ejecutivo, pese a que esta norma favorece la institucionalización del Poder Judicial y da mejores condiciones laborales y una mejor atención al litigante, el Ejecutivo la observó. Fue por insistencia que se logró promulgar esta ley de la carrera del trabajador judicial, que en su primer punto establece y premia la meritocracia. Inclusive tuvimos algunos incidentes con el tema de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, la OCMA, que solicitó la observación de esta norma por el tema del régimen disciplinario. Al parecer habían hecho una interpretación que consideramos errónea, pero que felizmente ha sido superada por el Congreso de la República y ha quedado totalmente claro de que los procesos disciplinarios por faltas jurisdiccionales los va a seguir viendo el OCMA y los de carácter administrativo la Oficina de Personal. ¿Cómo ha sido este proceso en el que han tenido que esperar 200 años para que se promulgue la ley? ¿Cómo ha sido el camino para llegar a lo que es el día de hoy, ya la publicación de la ley? Bueno, ha sido la verdad un camino con muchos obstáculos, con muchos altibajos, que año a año y gobierno tras gobierno habíamos solicitado que se diera esta norma de desarrollo en el trabajo del auxiliar jurisdiccional y administrativo. Lamentablemente hubo un tema de oídos sordos, pero es recién con el actual Congreso que se ha logrado avanzar, se ha logrado trabajar, se han hecho algunas modificaciones a la propuesta legislativa que presentó el Poder Judicial por intermedio de su sala plena. Fue a la Comisión de Trabajo, donde luego de la observación del Ejecutivo se pudo consensuar un texto que es el que finalmente se ha publicado y que, vuelvo a reiterar, premia la meritocracia, da mejores condiciones laborales a los trabajadores del Poder Judicial y, sobre todo, va a servir para que el público litigante y comunidad en general tenga un mejor servicio de este Poder del Estado. En este aspecto, lo cierto es que esta es una ley ordinaria y no orgánica, por lo tanto esta ley no modificaba la ley orgánica. Y en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha establecido que es la OCMA quien ve las faltas de carácter jurisdiccional. En la ley de carrera que ha sido ya promulgada, se ha establecido de que la OCMA va a continuar viendo los casos de faltas en el ámbito jurisdiccional.
Es decir, por ejemplo, en el retraso en la tramitación de un expediente o alguna inconducta funcional. Y las faltas de carácter administrativo, por ejemplo, no tener el fotochea a la vista o de repente no estar utilizando el uniforme institucional, serán vistas por la oficina de personal, ¿no? Hay como en el Poder Judicial hay dos actividades, la principal, la jurisdiccional, que será vista por la OCMA, y la secundaria, que es la administrativa, sigue siendo vista por la oficina de personal. Efectivamente, el principal punto que nosotros hemos planteado siempre es el tema en contra de la corrupción. Nadie está a favor de la corrupción, o sea, que eso lo tengamos bien claro, nadie está a favor de la corrupción. Pueden darse casos aislados, como se dan en casi todas las instituciones, pero lo que busca esta norma es que el mejor se quede y aquel que tiene una conducta idónea siga permaneciendo al interior del Poder Judicial. Tan es así que se han establecido las sanciones ante determinadas faltas y está bien claro que el tema de corrupción no es tolerado, pero ni siquiera de casualidad. O sea, no, la corrupción tiene que ser sancionada y tiene que ser desterrada de todos los ámbitos. Luego de escuchar a Franklin Quirós, presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, tenemos ya un panorama amplio sobre todos los beneficios que trae consigo esta ley aprobada por insistencia aquí en el Congreso de la República, la Ley de Carrera del Trabajador del Poder Judicial. Pero vamos en esta secuencia de los puntos más importantes de la ley a conocer precisamente cuáles son ellos. Hemos conocido los siguientes, lo tenemos aquí en pantalla precisamente. Podemos destacar como primer punto que es una ley esperada por casi 200 años. Esto lo ha dicho el propio presidente del Poder Judicial, Duvergé Rodríguez, en la ceremonia de promulgación, conjuntamente con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, que se ha esperado 200 años para contar con esta norma y finalmente el Congreso ha hecho su trabajo para emitirla. Punto número 2, la regulación de la carrera del trabajador judicial dota a los servidores judiciales de una estructura orgánica y funcional. Es decir, va a haber más orden. Punto número 3, esta ley establece las pautas para el ingreso, permanencia y ascenso de las plazas sometidas a concurso público. Es decir, se va a promueve la meritocracia. Precisamente esto lo resaltamos en el siguiente punto, número 4, en el cual se da cuenta que esta norma va a favorecer a 25.000 trabajadores, un importante número, trabajadores de este poder del Estado, del Poder Judicial, y toma en cuenta la meritocracia para los ingresos, ascensos, permanencia y también para las sanciones respectivas. Y por último, hemos destacado de esta norma que la ley de la carrera del trabajador judicial establece cambios en la actividad laboral y procesal y además contempla algo muy importante, la lucha contra la corrupción. Esos son entonces los puntos más importantes de esta ley de la carrera del trabajador judicial. Vamos ahora entonces a ir a una pausa, pero rápidamente regresamos en instantes con nuestra secuencia Tarea Pendiente. Continuamos con más aquí en Después del Pleno. Decíamos al inicio del programa que también nos vamos a hacer cargo del monitoreo, del seguimiento a las leyes dadas desde el Congreso de la República. Vamos entonces a hablar de la reglamentación, y es que las leyes que se aprueban aquí en el Congreso en su mayoría requieren de una reglamentación. Para esto se encarga a una entidad o a una institución, sea el propio Poder Ejecutivo, un ministerio, por ejemplo, o varios de ellos, para hacer la reglamentación correspondiente. Este tema es muy importante porque permite que la ley cumpla con sus objetivos. En el Perú hay muchas normas que carecen de reglamentación y pese a que existen plazos para ello. Así que vamos a ver cuáles son las tareas pendientes. ¿Cuáles son estas tareas pendientes? Hemos escogido 3 de tantas leyes que requieren reglamentación y cuyos plazos ya están vencidos. Uno de los primeros puntos que vamos a dar cuenta es de la Ley de Promoción de los Derechos de las Personas de Talla Baja, la Ley 3687, que fue promulgada el 29 de noviembre del 2017 y el plazo para la reglamentación venció el 27 de febrero del 2018. El organismo responsable de su reglamentación es
el Poder Ejecutivo. Otro tema, la ley 3681, ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, ley de la cual se habló mucho, aún se encuentra a la espera de reglamentación. Fue promulgada el 17 de noviembre del 2017, el plazo venció el 15 de febrero del 2018 y el organismo responsable para su reglamentación es también el Poder Ejecutivo. Y la ley 30636, ley que crea el seguro obligatorio del pescador artesanal, SOPA, se promulgó el 15 de agosto del 2017 y el plazo para su reglamentación venció el 14 de octubre del 2017. El organismo responsable para su implementación es también el Poder Ejecutivo. Estas son solo 3 tareas pendientes. Según el Departamento de Información y Documentación del Congreso de la República, de acuerdo a todas las cifras que comparten con nosotros, son 52 leyes las que han sido promulgadas en los últimos años, de los cuales 45 de ellas ya se encuentran vencidas. El plazo se encuentra vencido para su reglamentación correspondiente. 6 aún están dentro del plazo y una de ellas no cuenta con plazo para la reglamentación, pero lo requiere. Esto lo vamos a ir abordando en los siguientes programas. Pero desde aquí, un llamado para que justamente todas estas instituciones, el Poder Ejecutivo, sobre todo al cual hacíamos mención, haga también su trabajo. El Congreso hace lo suyo, así que se espera también la reglamentación correspondiente para que esta norma pueda dar los beneficios que tiene una vez que son aprobadas y posteriormente promulgadas. Hemos llegado a la parte final aquí en Después del Pleno. Les recordamos que ustedes pueden encontrar más información en nuestro portal web institucional, cuya dirección aparece aquí en la parte baja de sus pantallas, www.congreso.gov.pe. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante, aquí en Después del Pleno. Hasta entonces.